El español en América. Un viaje de la palabra viva por México, Ecuador y Canadá. Un podcast coproducido entre la Universidad Nacional Autónoma de México, sede Canadá, y la Embajada del Ecuador en Canadá. Conduce Hans Rupert, anfitrión del programa Noticias Literarias de Latinoamérica de CKCU FM 93.1, radio de la Universidad de Carleton en Ottawa. Lingüista y profesor emérito de la misma casa de estudios. Episodio 3. Ficciones, español y mestizaje. Participan: de Ecuador, Juan Pablo Castro Rodas, escritor y profesor universitario, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad Andina Simón Bolívar. Premio de novela corta Miguel Donoso Pareja 2015. Premio de novela Joaquín Gallegos Lara 2016. Premio Universidad Central 2020. De México, Emiliano Ruiz Parra, cronista mexicano, maestro en teoría política por la University College London, profesor de la UNAM, director del proyecto de periodismo Corriente Alterna. Es colaborador de la revista Gato Pardo, Premio Walter Reuter 2013 y Bellas Artes de Crónica Joven 2016. Antes de empezar, nos ofrecerán una introducción el embajador del Ecuador en Canadá, Diego Stacy, y la directora de la UNAM, sede Canadá, doctora Alicia Mayer. Es un honor para mí presentar esta serie de reportajes sonoros para celebrar el Día del Español el próximo 23 de abril de 2021. El español goza de buena salud. Las cifras proporcionadas por el Instituto Cervantes así lo demuestran. 585 millones de personas, es decir, el 7.5% de la población mundial, hablan español. Esos hablantes, casi 489 millones, son nativos, lo que convierte al español en la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes. Asimismo, lo estudian casi 22 millones de personas en 110 países. El español es la tercera lengua más utilizada en Internet, donde su uso no para de crecer. El español, en todas sus variedades, es un denominador común, vehículo de comunicación y marcador identitario y cultural en las Américas. Tenemos un español de Ecuador, uno de México y uno de Canadá, que ahora mismo vive por la influencia de comunidades migrantes que a lo largo de décadas se han asentado en Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa y Montreal. Estos reportajes sonoros, llamados podcasts en inglés, son una afectuosa invitación a fortalecer el diálogo entre países de las Américas unidos por la fuerza cultural del español. Se han seleccionado 3 temáticas: música en español en diálogo con las lenguas indígenas, diccionarios del español de México y Ecuador y el español americano en la literatura. Agradezco a los especialistas que participaron. De México, a María Reina, cantante, la doctora Concepción Company, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y Emiliano Ruiz, escritor y periodista. Por parte de Ecuador, a Mariela Condo, cantante, al doctor Fernando Miño, lingüista y miembro de la Academia de la Lengua, y al novelista Juan Pablo Castro Rodas. Bienvenidos y feliz Día del Español. La UNAM Canadá, como una escuela de extensión de la UNAM en el extranjero, tiene como uno de sus mandatos difundir la cultura hispanoamericana en Canadá. Por lo anterior, es un gusto presentar el inicio de este proyecto de reportajes sonoros que buscan la reflexión sobre temas académicos y culturales, en particular sobre nuestra lengua materna, el español. Comprenderemos nuestro idioma como una manifestación de apropiación regional, matices, variantes locales y expresiones en México, Canadá y el Ecuador. Escucharán invitados de primera, entre lingüistas, cantantes y escritores de México y Ecuador, quienes ofrecerán sus perspectivas acerca de las formas en las que social e históricamente ha sido apropiado el español en sus respectivos países. Extender un saludo y gratitud al señor embajador de Ecuador en Canadá, Diego Stacy, es un verdadero placer para mí. Él, con su trabajo y su equipo, ha sido aliado con la UNAM Canadá en la promoción de la cultura hispanoamericana en esta región que habitamos.
Merece también mi extensa gratitud al profesor emérito de Carleton University, el doctor Hans Ruprecht, por su disposición y por sus aportes desde Canadá. A los invitados que con él hicieron el diálogo, las cantantes María Reina y Mariela Condo, los escritores Emiliano Ruiz y Juan Pablo Castro, y los doctores lingüistas Concepción Compani y Fernando Miño. Así pues, disfruten este interesante trabajo. Déjenos sus comentarios para futuros temas. Tengan un feliz día del idioma español. Buenos días, estimado Emiliano Ruiz Parra, periodista y cronista mexicano y autor de muchas publicaciones. Conocemos aquí en Canadá también una traducción de su obra muy interesante, una obra dirigida con dos colegas en México. En francés se llama Mexique, Necropolitique et Journalisme, 22 voix pour briser le silence. Y también se conoce aquí Ovejas Negras y Rebeldes de la Iglesia Mexicana del siglo XXI. Y me gusta también saludar el escritor ecuatoriano Juan Pablo Castro, que es considerado como un escritor más prominente de la literatura ecuatoriana contemporánea. Para mencionar un par de títulos: La curiosa muerte de María del Río y El jardín de los amores caníbales. Entonces, podría mencionar en particular para los oyentes una obra literaria que sea un ejemplo emblemático del español hablado en México y del español hablado en Ecuador, respectivamente, porque parece que el español no es exactamente el mismo en los dos países, ¿verdad? Vamos a empezar contigo, Emiliano. Mi respuesta evidentemente va a ser absolutamente previsible, clásica, y es que posiblemente el español mexicano haya llegado a su cumbre en el siglo XX con Pedro Páramo de Juan Rulfo, una novela breve, una novela muy enigmática, muy distinta de la propia tradición literaria mexicana y que está poblada y cargada de un habla aparentemente rural y popular mexicana. Digo aparentemente porque Juan Rulfo tiene un exquisito oído, finísimo oído para escuchar las voces, pero después tiene una gran capacidad de convertirlas en diálogos poéticos. Estoy hablando de una novela de 1957, de 1955, es decir, estamos a casi 70 años de esta novela. Por eso digo que la literatura del siglo XX y el habla popular y literaria de la literatura mexicana del siglo XX llega a su máxima expresión con esta novela, pero por ser una novela, digamos, que ya tiene esa tradición, esa historia y ese gran reconocimiento internacional, ha sido traducida a más de 50 lenguas, creo, y me encantaría traer a este podcast, a este encuentro, a este diálogo, obras mucho más contemporáneas que están en búsquedas similares y que nos hablan de un México de ahora, ¿no? Finalmente, Pedro Páramo pues transcurre en este campo devastado de la posrevolución, ¿no? Es finalmente un pueblo en donde ya no se puede vivir, como ocurrió realmente en muchos lugares rurales mexicanos. Entonces, más bien me gustaría hablar de lo que se está escribiendo ahora, y pienso en una novelista mexicana que ha publicado hasta ahorita solo una novela, pero que también tiene un gran oído fino. Se llama Brenda Navarro y su novela es Casas Vacías. Ella reside en Madrid, por cierto, ¿no? Es decir, también ahí hay una pues hibridación lingüística con lo que ella lee, con lo que ella escucha, pero esta novela sí es muy precisa de una temática además muy contemporánea. Son
es una madre que pierde a su hijo, ¿no? Es una madre con un hijo desaparecido. Estamos hablando de que en México hay más de 70,000 desaparecidos en estos últimos años, y la literatura, la novelística y sobre todo la novelística de mujeres está tratando de aprender, ¿no? De asir estos temas tan complejos, tan difíciles. Y lo que hace Brenda Navarro es hacer una disección de un gran tema que también se está visibilizando apenas ahora, como un tema, ahora sí que personal y político, como es la maternidad, atravesado por el fenómeno de la desaparición, ¿no? De la desaparición, es decir, del secuestro de un hijo, y ella consigue muy bien capturar el habla popular de un barrio popular de la Ciudad de México. Por eso me parece que es un muy buen complemento al Pedro Páramo, ¿no? Si Pedro Páramo capturaba el habla popular del campo, ahora de la ciudad, y también estamos hablando de desapariciones, como fue Pedro Páramo, pero ahora con estos temas absolutamente contemporáneos que estamos viendo, que es esta revolución de las mujeres, que al menos en México, pero creo que podemos hablar de América Latina, pues están cambiando nuestra manera de leer y de entender el canon, ¿no? O sea, si hace 50, 70 años el canon en México al menos era 90% integrado por hombres, ahora eso ha cambiado, o está cambiando, no sin resistencias, y esta novela creo que es un gran ejemplo de eso. Y ahora, Juan Pablo. Me parece que es un cambio evidente en las matrices de lo que se va legitimando como formas de la literatura, pero que es un cambio que tiene sus resistencias y que debemos tener claro que esas resistencias pueden ser políticas, pero que también son estéticas. A mí me parece que detrás de una tendencia fuerte de potenciar las escrituras femeninas hay a veces más que estética, discursividad, más que una voluntad de reconfigurar la lengua, las formas del habla literarias que siempre son en sí mismas lenguas irruptoras de las formas convencionales de expresión. También puede haber una discursividad de atrás, y eso sí me preocupa un poco como escritor y también como lector. Es decir, que los textos que se vayan consagrando en lengua española sean aquellos que respondan a formas y matrices políticas más que a búsquedas realmente estéticas particulares. Eso para establecer una línea de continuidad con lo que dice Emiliano. El caso del Ecuador es completamente distinto, evidentemente, al mexicano. Yo creo que nosotros no tenemos la gran novela o las grandes novelas como hitos fundacionales, no solamente de unas formas del habla, sino de una comprensión de la historia, de la ética, de la estética. Y lo que hemos tenido siempre son una serie de tensiones entre sí, que son, digamos, la base de la maquinaria en la que se ha constituido la pequeña República de las Letras ecuatoriana. Y ahí evidentemente nos vamos a la matriz, que sería esta disputa fuerte que existió en la década de los 30 entre el realismo social, que buscaba rescatar mecanismos del habla popular, tanto de los indígenas de la sierra como los indígenas de la costa, frente a una urbanística revolucionaria que era la de Pablo Palacio, ¿no es cierto?, que llegaba con una capacidad de jugar con lo vanguardista en medio de unas formas más bien convencionales de recuperación de estas voces y estas hablas locales, que eran también, fíjate la coincidencia, una búsqueda política de crear un proyecto de Estado-nación, más que de las aproximaciones singulares de los propios artistas. Me gustaría comentar un comentario con Pablo. A mí no me preocupa que la literatura sea usada políticamente, ni que en este terremoto que está ocurriendo, digo, yo solo tengo lentes para mi país, ¿no? La verdad es que no sé si puedo hablar por América Latina, pero al menos en mi país sí es muy notorio y muy claro que hay un terremoto cultural en términos de que se están revisando todo, se está revisando desde las leyes, los movimientos sociales y también, entre otras cosas, el canon, ¿no? Y si en esa revisión resulta que
este nuevo canon o esta nueva propuesta de canon admite obras que más bien por su fuerza, como dice Juan Pablo, discursiva o disruptiva en términos de lo que representan simbólicamente, más que por su búsqueda estética, digo, qué bueno. Y ya veremos cuando pase el tiempo y las aguas se calmen, cómo leeremos esas obras dentro de 10, 15, 20 años, ¿no? A lo mejor siempre pasa así en la literatura. Hay veces que estamos leyendo autores con muchísimo fervor y en 10 años ya ni nos acordamos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto, qué bueno que estemos sacudiendo ideas que estuvieron fijas por tantos años. Nada más era un apunte al margen. No, yo no estoy en contra para nada de que existan, digamos, fuerzas, pongámosles telúricas a propósito del terremoto, que emerjan y movilicen las formas anquilosadas de la literatura y del arte, por supuesto. Lo que me sorprende es que se piense que son novedades precisamente, cuando en la historia del arte, en la historia de la literatura, sabemos que siempre han habido formas, por ejemplo, de desestructurar la idea del cuerpo, ¿no? Que es una de las tendencias, o no tendencias, una de las marcas de lo supuestamente contemporáneo femenino, el cuerpo, ¿no? Donde yo creo que el cuerpo siempre ha estado presente, y para no irnos a hacer arqueología del arte, no existe comprensión desde el dadaísmo o desde el surrealismo, que son vanguardias hiperconvencionales, sino precisamente a partir de la aproximación al cuerpo. Antonin Artaud ya trabajaba las ideas sobre el cuerpo, la anulación, la búsqueda de la zona del oscuro y en fin. Y por supuesto que las nuevas voces lleguen para movilizar todo lo anquilosado siempre es maravilloso. Para nosotros en este programa siempre es interesante, muy interesante, respecto de las lenguas prehispánicas y sus variedades en toda América Latina, hispánica, específicamente en Ecuador y México. ¿Cuál es la repercusión para ustedes, para los autores, escritores, que esto tiene en la literatura de sus países, pero también en su propia escritura? En México está ocurriendo un fenómeno sumamente interesante y desafiante, y es que empieza a haber intelectuales, escritoras, escritores, que están desafiando al Estado-nación mexicano. Bueno, como idea conceptual general la están desafiando, pero en particular al Estado-nación mexicano, y se están definiendo ya no como mexicanos, sino como mijes, mayas, zapotecos, es decir, como que su pertenencia, su ciudadanía, su nacionalidad está más definida por su lengua indígena que por su pasaporte, por sus papeles, por su acta de nacimiento. Y es, por supuesto, una disrupción cultural, y están escribiendo en sus lenguas originarias, en Ayuk, en maya, están escribiendo literaturas. Empieza a haber becas para escribir en estas literaturas. Hay una larga tradición de escritura en náhuatl, de manera moderna y contemporánea, ¿no? Escritores que escriben en náhuatl, que era la lengua prehispánica dominante en Mesoamérica, y es la que más se habla, es la que tiene más de 1 millón de hablantes en México. Pero este fenómeno que era muy del náhuatl se ha empezado a ver en otras lenguas más, ¿no? En esta necesidad de crear literaturas modernas, escritas en estas lenguas, y eso me parece que también es un fenómeno muy contemporáneo, al menos de México, desafiante, que nos es difícil, o le es difícil al Estado mexicano de comprender y de acomodar, ¿no? Porque viene también muchas veces con desafíos políticos a la democracia liberal occidental, que se opone al asambleísmo indígena y a, digamos, como lo hemos llamado acá, megaproyectos que implican algún tipo de extractivismo en zonas indígenas. Entonces, está combinado
¿Cómo influye esto en literaturas en español? De manera muy importante también, porque se convierte en una temática central de esta generación de escritores. El caso más célebre, más famoso en México es Yasnaya Aguilar, otra vez una mujer indígena, joven, menor de 40 años, que su obra, que está escrita en español y en ayuk es la lengua de la nación mije, está poniendo todos estos temas en la mesa de debates y curiosamente en las redes sociales, ¿no? O sea, no esperemos que esta generación escriba sobre pergaminos, sino que está aprovechando de manera muy asertiva, muy inteligente, las nuevas tecnologías de comunicación. Me parece súper consecuente que los registros no sean precisamente los convencionales, dada que las literaturas, como está planteando Emiliano, son marginales a una estética convencional, ¿no? Aunque finalmente también puedan ser soportables en el texto escrito. Creo que en el caso del Ecuador no vivimos un fenómeno de emergencias de voces que podríamos denominar de disidencias lingüísticas. Aquí tenemos 14 lenguas indígenas reconocidas, más el quichua como segunda lengua y el castellano en el ámbito del reconocimiento del Estado y lo oficial. Y creo que en las formas del habla urbana están involucradas y están compenetradas muchísimas de las expresiones quichuas, de los sustantivos. No me atrevería a decir de las estructuras lingüísticas como tal, no soy un especialista ni de lejos, pero desde el punto de vista de mi comprensión como sujeto hablante, es evidente que hay marcas del quichua en las hablas cotidianas. Y en la literatura creo que se ha evitado en lo contemporáneo, sobre todo, digamos, un contemporáneo que vendría desde los 60 con los escritores que exploran las dificultades que surgen en la sociedad civil y urbana a partir del llamado boom petrolero en el Ecuador, ¿no? Que se han alejado o se alejaron conscientemente de ciertas prácticas y registros lingüísticos de lo indio, llamémoslo así en términos muy amplios, que sí estuvieron muy presentes en las búsquedas políticas de los escritores de los años 30. Solo que en ese entonces había un fenómeno curioso y es que muchísimas de las palabras que venían del quichua como lengua no oficial estaban entre comillas o en cursiva. Había todavía esa diferenciación, ¿no es cierto?, de la lengua oficial que sería canónica y vinculado a la alta literatura y aquella que provenía de los personajes y sus hablas populares, ¿no? En las literaturas contemporáneas, llamemos así como obras de distintos autores, uno de los elementos que sí se vivió en el Ecuador fue la anulación de esta marginación expresiva. Entonces el personaje hablaba con una palabra quichua como taita, que significa papá, ya no venía con comillas o con cursiva. Es una forma evidente de haberse incorporado a unos mecanismos del habla más sociales y más democráticos a ese nivel, ¿no? Sin embargo, digo para cerrar la idea inicial, no creo que existen en este momento escritores, escritoras que estén buscando aproximaciones lingüísticas originarias y que estén creando obras concretas de literatura. De hecho, las escritoras ecuatorianas que en este momento tienen una movilidad importante en los circuitos comerciales, lo que tienen en común son temáticas de la violencia, de lo trans, de lo queer, a través de mecanismos de escritura violenta, pero una sintaxis violenta breve, sin adjetivaciones completamente distantes de formas del barroquismo, pero que no han incorporado necesariamente formas y expresiones de las lenguas originarias. ¿Cómo permean las nuevas tecnologías digitales, digamos, las redes sociales, por ejemplo, en las variedades locales del lenguaje y del español? Les contaría mi experiencia como docente de una facultad de comunicación social que creo que me permite hablar de manera muy concreta y alejarme, por lo tanto, de abstracciones o conceptualizaciones. Yo creo que la presencia de las redes sociales, aunque suene excesivamente categórico a nivel del proceso de formación de los nuevos periodistas, es nefasta. Es muy difícil que estos
estos estudiantes que están en un ejercicio de reducción y de economía del lenguaje, de anulación a veces de la carga lingüística en función de la carga imaginativa y proyectiva, mantengan un español que sea más o menos consecuente, más o menos congruente. Podríamos decir, desde el otro lado, que también es una forma de nueva libertad. Sí, por supuesto, porque todos estos fenómenos tienen algo siempre que va más allá de la evidente condición de lo gris, ¿no? También podría ser una manera de cuestionar las formas dogmáticas de la lengua española y sus mecanismos de la sintaxis. Pero eso sería ser demasiado nobles, pensar que hay un proyecto libertario a través de la cercenación de los modelos de expresión lingüística españolas. Yo lo que creo que es producto de la ignorancia, ¿no? Del vaciamiento de una forma de entender la vida y, por supuesto, de las formas de la estructura del habla, porque finalmente yo creo que estamos hablando aquí del habla y de las lenguas literarias que no son, pues, mecanismos de discursividad ajenos a la vida. Creo que la literatura y sus hablas muestran también las formas de comprender a veces hasta los proyectos nacionales. Mucha de la literatura ecuatoriana contemporánea, y no voy a poner nombres porque esto sí es una generalización, demuestra cómo el Ecuador, o parte de su inconsistencia como proyecto de Estado-Nación, también se refleja en el habla. A nosotros nos encanta el hubiera sido, el habría sido, ¿no? Habría sido mejor si te decía que te amaba y me evitaba que estemos en la desolación. O sea, esas formas condicionales que marcan una manera como de negar el hecho y siempre estar en el proceso de especulación. Entonces, cierro. Las formas, los mecanismos de las redes o de las nuevas tecnologías pueden ser nefastos, pueden parecer libertarios también, pero en general me parece a mí que cercenan las capacidades expresivas maravillosas de plasticidad que tiene la lengua en español. Yo también tengo la fortuna de convivir con jóvenes que son estudiantes, ¿no? Digo, fortuna porque cuando uno pierde luego el contacto con jóvenes, se empieza a hacer preguntas cada vez más abstractas, ¿no? Como le pasó a Einstein, que se metió a puros temas conceptuales de gran complejidad, como que siempre hizo falta que alguien lo aterrizara un poco, ¿no? Cuando estaba en Princeton. Pero bueno, yo comparto con Juan Pablo esta impresión de que efectivamente las redes sociales no son un lugar en donde encontremos frecuentemente una gran literatura, aunque creo que no se debe a las redes sociales en sí, sino a que, al menos en México, educativamente hemos fracasado. Cuando nosotros recibimos estudiantes en la universidad, nosotros en la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM recibimos a jóvenes que están entre sus 20 y los 25 años que aspiran a hacer periodismo, pues es porque vienen de 15 años de una educación muy deficiente en donde se les ha alejado de la literatura, se les ha vendido la literatura y la lengua como disciplinas obligatorias, aburridas, que no tienen nada que ver con ellos, con su realidad, con sus temas y problemas. Entonces, para ellos leer es un enfado, es un fastidio, ¿no? Ya no hablemos de las matemáticas y del pensamiento lógico y abstracto, que simplemente les da horror a muchos, ¿no? Quiero decir que la generalización, otra vez, tiene que admitir siempre pues un montón de excepciones y matices, y que también ahora que yo estoy conviviendo con un nuevo grupo de jóvenes, pues veo en muchos de ellos muchísima voluntad y ganas de escribir y de escribir bien, ¿no? Entonces, pero es una minoría, o sea, lo que nos llega a nosotros, yo tengo 20 jóvenes a mi cargo cada año, por supuesto, pues de un universo mucho más grande. Entonces, efectivamente, lo que vemos en redes sociales es que mucha gente quizá ya no se está encontrando al lenguaje, a la lengua, como su vehículo de expresión, ¿no? Se quieren ellos expresar con imágenes, como en Instagram, o con videos, como en TikTok, y así es como pueden ellos decir algo, ellas y ellos
decir algo, expresar su cuerpo, expresar ideas, maneras de ver las cosas, experiencias, y esto efectivamente pues es muy disruptivo, ¿no? Me acuerdo que hace unos años había un poeta joven que escribía poemojis, y pues eran puros emoticones uno junto al otro. A mí la verdad no me parecía que eso tuviera mayor interés, ¿no? A mí me parecía que efectivamente lo que dice Juan Pablo era como la muestra de cuando ya ni siquiera nos interesa la lengua para expresar lo que estamos pensando o sintiendo, pero ¿qué perdemos en esa complejidad, ¿no? Por otro lado, lo que también vemos es que quien quiera expresarse más o menos exitosamente en redes sociales, pues debe de aspirar a también dominar ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la concisión, la brevedad, la condensación, la narrativa. Estas generaciones son generaciones mucho más narrativas que otras, ¿no? O al menos que la anterior. A nosotros nos educaron más para tratar de ser más conceptuales, más abstractos, y aquí hay que contar bien una historia o no pega tu hilo o no pega tu post, ¿no? Entonces, pues también, y como tú decías en la pregunta, incorporar elementos gráficos, elementos visuales, audiovisuales. Entonces, se está construyendo y configurando otra manera de comunicarse, pues sin duda, ¿no? Con cosas que son inimaginables, que eran inimaginables cuando yo era un adolescente, hace apenas 20 o 25 años. Vamos a ver qué viene de todo eso. Sí creo que es nuestra responsabilidad volver a llevar a estos jóvenes a la lectura, ¿no? O sea, qué bueno que dominen esas herramientas, pero necesitamos que amen su lengua o sus lenguas, si es que hablan más de una, y que sean capaces de crearla y recrearla a sus propios intereses intelectuales. Dos puntos a propósito de lo que dice Emiliano, ¿no? El primero, que evidentemente la literatura y la lectura de la literatura tiene que ser recuperado como un acto de placer, ¿no? Tiene que estar vinculado con como decía Eco, la fruición. Es un gozo, ¿no es cierto? La literatura te permite no solamente evadir el mundo, sino divertirte en la acción de conocer a los otros, de conocer las formas de vida, las formas de la cuerpa, a propósito de la tendencia actual, ¿no? Y mientras no estemos otra vez reivindicando el territorio de la felicidad y el placer que es la lectura, evidentemente estamos condenados a que los lectores, no solamente jóvenes o infantiles, se alejen definitivamente de los libros, ¿no? Y lo segundo es que cuando yo me mencionaba que en las redes sociales era el territorio en donde se evidenciaban las carencias de la expresión, me refería no a la alta literatura, eso ni soñarlo, simplemente a los mecanismos de comunicación fáctica, en donde en la lengua española sujeto, verbo y predicado suponían la creación de una sintaxis lo suficientemente clara para que comprendamos. Y a veces yo les corrijo a mis alumnos o les menciono que no entiendo la frase porque carecen del verbo. Y el verbo es la marca del decir, el marca de la acción, ¿no es cierto? La marca de la acción concreta de un sujeto frente a una voluntad. Entonces, si es que en las redes sociales, dada la economía o la velocidad, perdemos estos elementos de comprensión expresiva, entonces lo que vamos haciendo es creando un territorio hostil para la comunicación humana, que es finalmente uno de los elementos que nos vuelve humanos, ¿no es cierto? La capacidad de dialogar y comprendernos con el otro. ¿Qué opinión tienen sobre el lenguaje inclusivo en el español? Creo que tiene que ver con estas conquistas de las que hablábamos hace un momento con Emiliano, ¿no? Es evidente que uno no puede desprenderse o desconocer las conquistas sociales, civiles, que evidencian un mundo que ha cambiado, ¿no es cierto? En nuestra generación, yo le llevo a Emiliano creo que 10 años, la presencia de lo queer o de lo trans en las formas del habla o como personajes de la vida social estaba completamente negado. No solamente negado, estaba marginalizado y oculto.
Mi tesis trabaja sobre los personajes femeninos y trans en la literatura latinoamericana. Y entre las novelas que se publicaban en los años 70, ¿no?, y las novelas que se publican en los 2000, evidentemente hay un giro total en las formas de expresión de la lengua, porque las marcas, los registros y las miradas sociales han cambiado. Es evidente, ahora no podríamos usar con la simpleza de antes conceptos o palabras como marica, ¿no es cierto?, que antes tenían un peso histórico, simbólico, que ahora no lo tiene. En la literatura ecuatoriana de los años 30, en el 29, Pablo Palacio publicó un cuento, Un hombre muerto a puntapiés, y ahí, para referirse al personaje que ahora sería un queer, lo denominaba como el raro, ¿no? Es decir, un eufemismo total para ocultar aquello que estaba en lo que se podría llamar las anomalías, los cuerpos marginales al ordenamiento social, ¿no? Estos cambios, estas transformaciones y estas miradas son importantes en el ámbito de lo civil, en el ámbito de la recuperación o de la creación de derechos que generen una sensación al menos de un proyecto humano más decente y más incluyente. Ahora, cuando eso pasa a la literatura o a las formas de expresión escrita de la lengua, creo que es donde todavía tenemos problemas, ¿no? Y yo pertenezco más bien a la idea de la inclusión a través de la diversidad. Es decir, si me preguntas qué prefiero, yo prefiero decir los y las, ales, ¿no es cierto?, que serían formas concretas de expresión. Los seres humanos, ¿no?, las eras humanas como caricatura, no, porque eso me parece que ha sido una forma de cierta resistencia de sectores claramente vinculados con la institucionalidad de la lengua para negar las posibilidades, sobre todo del grupo de las feministas, de potenciar esta conquista de la lengua. Creo que nombrar el mundo en femenino, como se decía en un momento, es importante, pero de ahí esta zona de la inclusión y la creación de vocablos para supuestamente hablarnos de una democracia inclusiva, yo los pondría en entredicho. Evidentemente estamos en una charla, jamás se nos ocurrirá ni a Emiliano ni a mí dar verdades o recetas, pero a mí me parece que esta forma de les, que sería la opción de lo inclusivo, de lo incluyente, todavía me genera a mí un poco de resistencia. Ahora yo, cuando llego a la sala de la videoconferencia para saludar a las y los estudiantes, digo buenos días a todas, todos, todes. Y para mí fue muy fuerte en términos de mi comprensión del mundo cuando alguien se presentó como no binario, ¿no? Yo soy no binario. Dije, bueno, pues sí, entonces no lo incluye el todas y no lo incluye el todos, ¿no? Lo incluye el todes. Y el lenguaje inclusivo pues es un escenario más de esta batalla de los géneros, en donde es una cosa muy reciente, una discusión, un fenómeno muy reciente, pero digo muy reciente porque yo también en mis años en los que yo me formé en la universidad y en una redacción de un periódico, esto ni siquiera ocurría, ¿no? O sea, ni siquiera se nos ocurría esa discusión. Estaba muy claro que si hablábamos de los seres humanos, pues eso incluía a las mujeres, ¿no? Y nos decían, no, pues es que no hay ninguna necesidad de decir las y los niños, porque los niños incluían a las niñas. Eso me lo dijeron a mí. Yo estudié lengua y literaturas hispánicas, que en otros lados se llama filología hispánica, ¿no? Y a mí mis maestras, mujeres de lingüística, me dijeron, no, eso es un error, eso está mal. Pero pues a la vuelta de los años yo lo que veo es que el mundo en el que yo aprendí esas reglas hace 20 años es completamente distinto ahora. Y como bien decía Juan Pablo, son conquistas de personas que han exigido sus derechos y que por primera vez las estamos visibilizando. Entonces, nosotros en Corriente Alterna, en el portal en el que escribimos y en el que escriben jóvenes, hemos decidido tratar de usar un lenguaje inclusivo con también las posibilidades que nos da el español. Por ejemplo,
en lugar de hablar de niñas y niños en general, podemos hablar de infancias, ¿no? Podemos hablar de la humanidad, en lugar de decir el hombre, ¿no? Bueno, el español tiene recursos lingüísticos neutros también. Pero también cuando hablamos de nosotros, en la página, el hipervínculo dice nosotres, ¿no? Porque pues asumimos que aquella idea en la que crecimos de hombres y mujeres, pues ya no es vigente más, o puede que ya no sea vigente más, y que necesitamos visibilizar a las mujeres, necesitamos hablar más en femenino. Yo pertenezco a una familia, mi familia nuclear, somos 4 y 3 son mujeres. Yo soy el único varón y pues nosotras vamos juntas al parque, ¿no? Al cine, porque pues también no se vale que yo imponga mi género a la mayoría, ¿no? En fin, entonces lo que creo que hay que ver es que lo que ha cambiado es el mundo, y la lengua es un territorio de disputa de ese cambio. Por supuesto que todo cambio genera un montón de resistencias, y es un momento, creo que estamos viendo un momento transicional. Posiblemente dentro de 10, 20 años esté mucho más claro, pero lo que sí quiero decir es que tanto, no sé, en la literatura, yo creo que en la literatura, como bien decía Juan Pablo, pues es una zona de experimentación, es una zona de disputa, de expresión individual muchas veces, pero al menos, por ejemplo, en mi responsabilidad como editor de un medio en donde se escribe en español y queremos escribir el mejor español posible, o sea, sí queremos cuidar la lengua, lucir la lengua española, usarla con su gran variedad de matices y posibilidades para expresar lo que queremos expresar, cuidarla también, pero ahí en donde nos estamos dirigiendo o aspiramos a dirigirnos a un público amplio, sí tener como columna, como principio, como eje, que queremos incluir a los que no han sido incluidos, a las que no han sido incluidas e incluides en la historia de nuestro desarrollo cultural, intelectual, periodístico y lingüístico. Una dimensión de la creación literaria y del uso del lenguaje es, por supuesto, la sonoridad, las resonancias y los significados en varios niveles del uso de la lengua. ¿Cuáles son sus palabras favoritas de las jergas de Quito y de la Ciudad de México? Yo conozco un poco el caso de México y siempre había para mí un problema entender las jergas de la Ciudad de México. Nosotros no tenemos el chilango, no tenemos el lunfardo, es decir, no hemos generado unas formas del habla cuyo origen histórico tenga la potencia que tienen las dos que he mencionado. Creo que existen mecanismos de expresión urbanos, jorgas locales, palabras de ese tipo que se utilizan y que son las que pienso yo que tienen más resonancia. Si tengo que dar algunas, por ejemplo, yo diría una palabra de origen argentino que se utilizaba en Cuenca, de donde yo surjo, y que también se utiliza ahora, que es bacán, cuya variante colombiana sería el bacano, ¿no? Me parece que es una palabra con mucha intensidad sonora precisamente para hablar de algo que te gusta, ¿no? Lo bacano. Mira que hay una palabra que es de origen venezolano, muy incorporada a las formas del habla ecuatorianas, tanto que hasta mis tías, que eran mayores, usaban como chévere, ¿no? Creo que chévere es otra palabra que tiene fuerza, casi un nivel de estridencia para celebrar un momento de alegría. Con esas dos palabras me quedo yo, bacán y chévere. Nosotros tenemos nuestro equivalente al bacán, que es chido, y aquí también tengo que acotar que es una cosa muy generacional. Mi generación aprendió a decir que cuando algo era muy bueno, nos gustaba mucho, estaba muy chido. Pero ahora los jóvenes, yo no sé si por la influencia del inglés, dicen pro, por ejemplo, ¿no?
a mí me cuesta mucho trabajo decir esto es muy pro. Entonces a mí se me nota que ya soy adulto casi mayor cuando digo esto está muy chido, ¿no? Y toda esta familia de palabras con che, de hecho hay hasta una canción muy célebre por ahí, como chido, chela, que es la cerveza, chava, chavo, que es el joven, chale, cuando queremos hacer una expresión de que algo no nos salió bien, no nos gustó, chale, ¿no? Y esta que estudió también Octavio Paz en su primer gran libro, que es El laberinto de la soledad, que es chingar, ¿no? Entonces esta familia de ches, que muchas veces con esas nos la llevamos y hablamos todo el día, los chilangos. Esto fue El Español en América, un viaje de la palabra viva por México, Ecuador y Canadá. Abril 2021.